Si les parece, bueno, siendo las 2 de la tarde, de un nuevo encuentro de la Red Internacional Multidisciplinar en Estudios de Género, les doy la bienvenida nuevamente a este que es el segundo encuentro que se realiza en el marco de unas conferencias que nos permiten compartir una serie de saberes, de conocimientos, de experiencias de nuestros miembros de la red. En esta ocasión, este segundo encuentro se realiza también apoyado por la Universidad de Sevilla, por universidades de Brasil, de Italia, de España y de México, y con la presencia de muchos asistentes. Como primera noticia, ya está subido en YouTube en la grabación del encuentro de la semana pasada. Luego de esta bienvenida, entonces en las manos del doctor Juan Diego Vila, presidente de la Asociación Argentina de Hispanistas y un renombradísimo lodorista y conocedor del mundo del Quijote y de sus mujeres, la presentación de nuestros queridos colegas. Si me permiten, voy a mover la computadora para que el doctor René Vijarra, uno de nuestros expositores, tenga acceso a la pantalla. El doctor Vijarra es profesor en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y se encuentra en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, participando de unas jornadas de Molière. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es para mí un gran placer y además una instancia de felicidad poder participar en este segundo encuentro de los jueves del RIMEC, en esta tan auspiciosa y prometedora red internacional multidisciplinar de estudios de género. En la sesión de hoy, estrictamente dedicada a literatura del siglo de oro español, la mesa que me toca coordinar lleva por título Género y violencia en la literatura del siglo de oro. Vamos a contar con dos contribuciones invaluables de muy destacados colegas. En primer término, Débora Baccari, de la Universidad de Roma La Sapienza, que nos va a hablar sobre violencia de género en el teatro del siglo de oro, el problemático protagonismo de la dama. Y a continuación, René Aldo Vijarra, de la Universidad Nacional de Córdoba, que compartirá con nosotros su lectura sobre cuerpos y afectos violentados en la obra de tres escritoras españolas del siglo XVII, María de Sayas, Mariana de Carvajal y Leonor de la Cueva y Silva. Antes de dar la palabra a nuestra querida Débora Baccari, y sin hacer, para no agobiar y para no quitarle tiempo a la comunicación, una excesiva presentación, sí importa destacar que su trayectoria profesional en Roma, donde se doctoró en filología románica, cuenta y numerosos trabajos dedicados al siglo de oro español, ¿no? Los que trabajamos en esta área de especialización recordamos mucho sus estudios sobre los papeles de autor, muchos abordajes sobre el teatro del período, importa destacar, como consta en la página del RIMEC, que ella es miembro de varios grupos de investigación, tanto en Italia como en España, y que colabora con el grupo Medioeva, Centro di Ricerca Interuniversitario per lo Studio della Letteratura Femminile e della Donna nelle Letterature del Medioevo. Y perdón por mi italiano. Sin más prolegómenos, entonces,
compartamos su comunicación. Solo quiero anunciar antes de darle la palabra que la extensión, como Gladys ya lo dijo, será de 25, 30 minutos, quizás un poquito más, quizás un poquito menos, y que al final de las dos comunicaciones vamos a abrir el espacio para preguntas, intervenciones del público, y que si temen que se les olvide, las pueden ir transcribiendo como preguntas en el chat, ¿no? Como para después reactualizarlas. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Juan Diego, voy a compartir mi pantalla, a ver si la veis, ¿se ve? Sí, perfecto. Perfecto, vale. Pues entonces, muchísimas gracias por tu presentación, estoy encantada de estar aquí hoy y espero no pasarme del tiempo, lo digo de antemano porque tengo muchísimas cosas que decir y espero que me dé tiempo a decirlas todas y si no las dejamos para después. A ver, mi intención hoy es la de hablar del personaje de la dama en la comedia del Siglo de Oro. Y para poder aproximarnos a la función de la figura de la dama, del personaje de la dama en el teatro áureo español, empezaremos con una definición del personaje para una especie de carnet de identidad de la dama. Una descripción de sus características principales que encontramos en muchos estudios que se han hecho, sobre todo en los últimos años, sobre esta figura, este personaje. Después de abordar la definición de la dama de forma abstracta, iremos viendo cómo el papel de la dama entra concretamente en la estructura de la compañía teatral. No hay que olvidar, de hecho, que cuando hablamos de teatro, hablamos tanto del texto literario, del texto teatral, que es lo que leemos hoy en día, los textos de Lope, de Calderón, pero estamos hablando también de algo que va más allá, es decir, de lo que se llama el texto espectáculo. El teatro es un arte complejo, donde el texto literario solo es una parte, evidentemente no pequeña, pero solo una parte de un mosaico más amplio en el que entran claramente el vestuario, la actuación de los actores, un mundo entero que está bien representado, que viene bien representado por el trabajo de la compañía teatral. Con respecto a la dramaturgia, veremos cuál es el papel de la dama en el sistema de personajes, es decir, en la arquitectura dramática de las comedias del Siglo de Oro. Con claramente un aviso que hay que hacer, ¿no? Sabemos que el corpus del Teatro del Siglo de Oro es un corpus enorme. Hablamos de 1000 obras, solo de Lope nos quedan casi más de 400 obras. Es decir, que en un corpus tan amplio es posible encontrar muchas cosas, con tal de buscarlas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es la descripción de un tipo, porque hablaremos de tipos, de un personaje tipo, tal y como se nos presenta más frecuentemente dentro de este corpus, lo que no excluye que existan otras formas y otros tipos de damas que por cuestiones de tiempo no es posible abordar aquí. Veremos en particular la figura de la dama tramoyera en la comedia cómica y ejemplos, aquí tenéis dos ejemplos. El perro del hortelano de Lope de Vega, que es una comedia palatina seria,
y La Dama Duende de Pedro Calderón de la Barca, que es una comedia de capa y espada, una comedia urbana. Luego veremos el papel de la dama víctima de violencia de géneros en los dramas serios, donde la violencia de género aparece más patente que en el caso de la comedia cómica, en la comedia risible. Y tenemos en este caso dos subgéneros que vamos a mirar por encima: el del drama de honor conyugal, cuyo prototipo es El castigo sin venganza de Lope de Vega, pero que tiene en la trilogía de Calderón de la Barca, El médico de su honra, A secreto agravio, secreta venganza y El pintor de su deshonra, una trilogía donde se celebra el honor conyugal, con la consecuencia, con un final trágico. Se trata de tragedias, ya que la dama muere asesinada por su marido. Y el otro subgénero de drama serio que vamos a ver es el drama del honor campesino, es decir, por ejemplo, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, o Peribáñez y el comendador de Ocaña, el alcalde de Zalamea de Calderón. Hay varios ejemplos. Si me da tiempo, veremos Fuente Ovejuna en particular, porque es creo, una de las comedias más conocidas de Lope, y me ayuda a hablar de la violación dentro del teatro del Siglo de Oro. Y siempre, si llego al final, una mirada a lo que pasa hoy cuando se vuelve a poner en escena el Teatro del Siglo de Oro, por ejemplo, por parte de la CNTC, es decir, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que al enfrentarse en 2018 a un clásico como El burlador de Sevilla, siente la necesidad de cambiar algunos elementos de la historia, del enredo, para que la violencia de género quede más patente y para dar a la mujer, a la dama, en este caso a la víctima de la violencia de Don Juan, el primer plano en la historia. Entonces, vamos allá. Y empezamos, como os decía, por la definición del personaje de la dama, tal y como nos la ofrece Christophe Couder en el diccionario de la comedia del Siglo de Oro de 2002. No vamos a leer toda la entrada, pero sí me interesa, de todo lo que cuenta Christophe Couder, subrayar una serie de características de la dama que volveremos a encontrar en nuestro viaje. Bella, joven, ingeniosa y enamorada, linajuda y con la conciencia de tener que actuar respetando las obligaciones que debe a su condición noble. Así definida, la dama, como las demás dramatis personae del teatro auro, es un personaje artificial y convencional. Fruto de una elaboración, no refleja la realidad histórica, sino a través de una serie de filtros que la distorsionan y la estilizan. En este sentido, me interesa subrayar este aspecto porque como veremos, se ha hablado mucho también de feminismo, por ejemplo, en el caso de Lope. A reivindicar por ejemplo, en el caso de Diana del perro del hortelano, un papel de primer plano para esta protagonista que es rompedora, es un personaje novedoso. Sin embargo, aun cuando tenemos personajes especialmente rompedores, como en el caso de Diana, siempre al final de la obra se reafirma cierto tipo de dama. Es decir, lo que tenemos no es una fotografía de la realidad de la España del siglo XVII, sino un trasunto muy ideologizado, en el que la dama es una tesela en un puzzle más amplio, que es el de la comedia, que tiene como finalidad la de reafirmar los valores y la ideología dominante, que es la de la España de los Austrias. Es un personaje artificial y convencional, y esto no lo tenemos que olvidar. Otra cosa que pone de relieve Couder es que
el haz de los rasgos que conforma su estatuto sociodramático es susceptible de infinitas combinaciones y de distorsiones parciales, dependiendo de la fecha de la comedia y de sus coordenadas genéricas. Es decir, que cuando hablamos de, cuando intentamos retratar una dama protagonista en una comedia del siglo de oro, tenemos que considerar dos variables. Uno, la fecha de la comedia, es decir, la cronología. No es lo mismo una comedia escrita por Lope a finales del siglo XVI que una comedia escrita por Calderón un siglo después. Es decir, que la cronología cuenta y cuenta mucho, así como cuentan las coordenadas genéricas, es decir, el género en el que podemos inscribir la comedia de la que estamos tratando. No es lo mismo una comedia seria, una comedia cómica, como veremos, que una comedia seria, un drama, una tragedia. Evidentemente, el género pesa en la descripción y en la construcción del personaje de la dama. Entonces, como bien subraya Couder, podemos, sobre todo cuando su honor está en peligro o cuando las fuerzas imperiosas del amor lo exigen, la heroína, la dama, se lanza a la aventura y impelida por la situación a engañar, burlar, enredar, la dama llega entonces a atropellar las leyes del femenil recato para convertirse en un personaje hiperactivo. Es decir, que hay casos, y los veremos, en los que la dama es el motor de la acción que la comedia pone en escena. ¿Por qué? Porque se mueve en la comedia o para defender su propio honor, que ha sido puesto en peligro, por ejemplo, por un galán con el que se ha acostado bajo la promesa del matrimonio que luego se ha escapado. Entonces la dama necesita recobrar su honor y busca al galán, por ejemplo, para que éste finalmente se case con ella, o también para seguir la voz de su corazón, para así decirlo, ¿no? Cuando el amor la empuja a conseguir el objeto de su deseo. Entonces, en estos casos la dama se vuelve hiperactiva, es decir, que es ella de verdad la que teje los hilos del enredo. Por lo tanto, tiene un papel de protagonismo total dentro de la comedia. Ahora, lo que os decía antes, a veces se ha hablado de feminismo, de reivindicación, de libertad por parte de la dama en la comedia del siglo de oro. Y hay textos, por ejemplo en Tirso, donde efectivamente vemos a las mujeres tomar las riendas de su propio destino, defenderse solas, con una fuerza que no es usual. Ahora, como dice muy bien Couder, no deja de ser un paréntesis. Puede haber casos, como hemos dicho, el corpus es vastísimo, y en este corpus puede haber casos de feministas, entre comillas, pero son paréntesis, ya que lo que cuenta, como dice al final de la cita, lo que cuenta es el plano de la ideología, donde el destino individual de la dama, como depositaria del honor de una familia o casa, siempre tiene un alcance colectivo que va más allá de las aspiraciones personales. Es decir, que siempre la dama es una pieza de un cuadro más amplio y es la depositaria del honor y por tanto ideológicamente tiene un peso relevante, lo que hace que sus deseos siempre vengan en segundo lugar. Esto con respecto a lo que dice la definición de dama en el más usado diccionario de la comedia del siglo de oro. Un aspecto que hay que tener en consideración, como decía al comienzo, es el papel de la dama dentro de la compañía teatral.
Es decir, que como aquí vemos en esta cita sacada de un clásico sobre los actores del siglo de oro, es decir, el actor en el teatro español del siglo de oro de Oerlein, ya un libro de hace 30 años, pero subraya que el hecho de que dentro de la compañía de actores del siglo de oro existía un ordenamiento jerárquico. Un ordenamiento jerárquico donde, y lo vemos reflejado en este esquema, en el vértice estaba el autor de comedias. Autor de comedias no es el dramaturgo en el siglo de oro. En el siglo de oro el autor de comedias es el director de la compañía, el empresario teatral, el jefe, el que decide. Debajo de él tenemos toda una serie de escalones, de peldaños en esta pirámide, y justo por debajo del autor de comedias tenemos a la primera dama, primer galán y primer gracioso. Todos papeles que pueden ser duplicados dentro de la compañía: segunda dama, segundo galán, segundo gracioso, tercera dama, tercer galán, y etcétera, con un largo etcétera. Ahora, los actores se especializaban en estos papeles, es decir, que una actriz estrella de la época generalmente era primera dama, porque era la que dentro de la comedia iba a interpretar los papeles más importantes. Y entonces el comediógrafo, el dramaturgo Lope, escribía su comedia pensando en la estructura de la compañía. Es decir, que tenía que haber en la comedia una primera dama, un primer galán, un primer gracioso, una segunda dama, un segundo galán, un segundo gracioso, un primer barba, un primer músico, y etcétera, ¿vale? Es decir, que la escritura dramática va estrechamente ligada, se conecta directamente con la que es la estructura de la compañía. Y otro aspecto a considerar también es el sistema de personajes. Es decir, ya no hablamos del texto espectáculo, sino el texto literario, la dramaturgia. En el texto literario podemos identificar, entonces, y a partir de lo que acabamos de decir de la compañía, 6 personajes tipo de la comedia nueva, que son galán, dama, gracioso, criado, rey y padre. Son personajes que encontramos prácticamente en casi todas las comedias del siglo de oro, que encontramos en los dramatis personae, es decir, en el elenco de personajes de las comedias del siglo de oro. Y es un sistema basado, como dice Juana José de Prados en su clásico también, Teoría sobre los personajes de la comedia nueva, en dualidades. Galán dama, pero también galán gracioso, galán criado, primer galán, primera dama, segundo galán, segunda dama. Es decir, que todo se estructura alrededor de dualidades, de personajes que se confrontan de dos en dos. Aquí veis lo que es el Dramatis Personae de la Dama Bova, es autógrafo de Lope de 1613, y es muy interesante justamente porque aquí veis el nombre de los personajes: Liceo, Turín, Leandro, Octavio, Miseno, y a su lado viene este que está aquí caballero, que se corresponde a galán, según lo que es el sistema de personajes que acabamos de explicar, y que indica el papel, el tipo que va a representar en este caso Ortiz, que es el actor que luego concretamente representó el papel de Liceo caballero alrededor de 1613. Entonces, antes de mirar algún ejemplo de todo lo que he contado hasta ahora, recordemos que hay 2 elementos a tener en consideración. Uno, el género, porque no será la misma una dama en una comedia cómica o en un drama serio. Y 2, la cronología. No es lo mismo una comedia del primer Lope, del Lope de Senectude, es decir, del último Lope, o una comedia de Calderón, con respecto al papel que juega la dama. El primer perfil que vamos a ver de dama es el de la dama tramoyera,
la que se define la crítica, pero no solo la crítica, porque como veis, aquí tenemos una cita del propio Calderón, ¿no? Donde doña Ángela, que es la protagonista de La Dama Duende, exclama a su hermano, ¿no? Que se sorprende de las artimañas de su hermana, de doña Ángela, y doña Ángela misma dice: ¿de qué te sorprendes? ¿No? ¿No sabes que hay mujeres tramoyeras? Estamos en 1636 y, es decir, ya la comedia áurea ha llegado a su madurez. Calderón ya estamos en la segunda etapa de la comedia áurea, y esta definición de tramoyera se basa en lo que es la tramoya. Veis aquí la definición que ofrece el diccionario de autoridades, ¿no? La tramoya es la maquinaria escénica, la que se utilizaba en la época, los corrales de comedias, y no solo, para los efectos especiales. Es decir, que la dama tramoyera es la dama que actúa y pone en marcha efectos especiales, ¿no? Es decir, es la que desencadena la intriga con las que son sus maniobras, generalmente encaminadas a conquistar a un galán. La dama tramoyera, por lo tanto, es sujeto y no objeto de la acción dramática. Una diferencia que veremos luego con la dama en los dramas serios. Es sujeto de la acción dramática porque es ella que mueve, como decía, los hilos de la intriga. Lo hace sobre todo en géneros que tienen como su tema principal el tema amoroso. Es decir, la comedia de capa y espada, la comedia urbana y la comedia palatina, donde el amor es central, el amor lúdico, diríamos, ¿no? Se trata de comedias cómicas, donde la finalidad es la de hacer reír fundamentalmente, de entretener al público. El objetivo es, de estas damas, de la dama tramoyera, es recuperar la honra o conquistar a un galán. Y todo esto lo tiene que hacer como burlando la vigilancia de los guardianes del honor, es decir, de un padre, de un hermano, de un tío, que están allí vigilándola, como veremos en el caso de doña Ángela, por ejemplo, encerrándola en casa directamente, cerrando la puerta con llaves para que ella no pueda salir y así no pueda echar a perder el honor de la familia. Entonces la dama, para poder llevar a cabo sus planes amorosos, tiene que vencer las resistencias y materiales también, los obstáculos que el guardián de la honra, que le ha tocado sufrir, le pone delante. Y lo hace utilizando la astucia. Es decir, su inteligencia, su capacidad de enredar, su capacidad de engañar, entonces de jugar con los demás personajes de la comedia. Por lo tanto, ella utiliza su astucia y pone en marcha toda una serie de estrategias que encontramos en la mayoría de los enredos de estas comedias cómicas. El disfraz varonil, que es un clásico, el manejo de la oscuridad, por ejemplo, las citas a oscuras, la mentira, los lenguajes codificados, la tramoya escénica y un largo etcétera. La dama entonces, la dama tramoyera, es el ente creador que teje el enredo de la comedia. Sin la dama no hay conflicto, es decir, que no hay comedia. Porque ella pone en marcha la comicidad a través de malentendidos, equívocos, y genera la intriga a través del engaño, la mentira y sus artimañas, manejándolo todo según su proyecto dentro de la trama. Es como si fuera una directora de una película. Y desde dentro de la comedia se mueve para conseguir sus fines. Y vamos a ver un ejemplo. Hemos visto antes la cita de la Dama Duende de Calderón de la Barca y vamos a ver justamente qué pasa con la dama tramoyera
de la Dama Duende. La Dama Duende, aquí tenéis la Brinkers, que está sacada de la primera parte de Comedias de Calderón, publicada en 1636. Estamos, como decía, en un momento de madurez del teatro, donde la comedia de capa y espada ya ha llegado a su punto álgido, ¿no? Su punto más alto, su perfección. Es un mecanismo perfecto. Y esto vale justamente la Dama Duende. En la Dama Duende nos encontramos con, como escenario, Madrid. Y en particular, salvo una primera escena que se desarrolla en las calles de Madrid, donde hay un primer duelo, ¿no? Capa y espada, el nombre capa y espada se debe justamente a la presencia de duelos entre galanes de la comedia. Y salvo esta primera escena, todo lo demás, todo el resto de la comedia se ambienta en la casa de una familia, la familia de Toledo, que está formada por 3 hermanos. Doña Ángela, que es la protagonista, don Luis de Toledo, que es su guardián de la horra, y don Juan de Toledo, que es su hermano, el hermano mayor de don Luis y de doña Ángela. La época es contemporánea, es decir, hay citas que hacen referencias, hay varias referencias a Felipe IV, es decir, que tenemos las 2 coordenadas fundamentales para definir esta comedia como una comedia de capa y espada, una comedia urbana. La contemporaneidad, o sea, la época, el siglo XVII, y una ambientación cercana, española, Madrid en este caso. Doña Ángela, que es la protagonista, que es la Dama Duende, mueve los hilos de la intriga y de los sentimientos de don Manuel, que es un galán del que se enamora y que es acogido por su hermano, es un amigo estrecho de su hermano, de don Juan, que lo acoge en su propia casa, la casa familiar, la casa de doña Ángela, don Luis y don Juan. Pero ¿qué hace don Juan antes de que llegue don Manuel? Aísla una parte de los aposentos, ¿para qué? Para encerrar ahí dentro a doña Ángela. Y la encierra literalmente con llave dentro de estos aposentos. Doña Ángela es joven, muy guapa, muy inteligente y viuda. Y lo que quiere don Juan es que doña Ángela no entre en contacto con don Manuel. ¿Por qué? Porque podría poner en riesgo la ahorra de la familia. Este plan inicial se estropea porque doña Ángela consigue entrar en contacto con don Manuel, que se enamora, los 2 se enamoran, y don Manuel queda durante toda la comedia atrapado en la casa de los hermanos de Toledo. Lo vemos exclusivamente moverse dentro de la casa. Una casa que para él es un laberinto. ¿Por qué? Porque de repente descubre que hay alguien que entra en su propio aposento y le remueve las cosas, le abre los cajones, le deja mensajes de amor, aun cuando él ha encerrado con llave su aposento. No sabe quién es. El misterio se descubrirá solo al final. El misterio es la alacena. Es decir, que en el cuarto, en el aposento donde se encuentra don Manuel, hay una alacena, que es la que veis aquí en la imagen de la derecha. Pero detrás de esta alacena hay una puerta que da al aposento donde, en teoría, debería de estar encerrada doña Ángela. Y que doña Ángela consigue utilizar como una especie de pasadizo secreto, a través del que entra y sale del aposento de su amado, hasta que su hermano la encuentra, hasta que se encuentra ella con su hermano. Veis aquí, esta es la puerta que a la derecha por la que ella entra y sale continuamente. A través de esta tramoya
que inventa doña Ángela con la ayuda de su criada, de doña Isabel. Doña Ángela conseguirá el amor de don Manuel y al final, como siempre, siendo una comedia cómica, la comedia acaba en bodas. Es decir, que doña Ángela conseguirá su objetivo, es decir, don Manuel se casará con él, con el consentimiento de sus hermanos. Entonces, ¿qué podemos decir de la dama tramoyera? Que sin duda podemos confirmar lo que dice Ignacio Arellano, ¿no? De las damas en la comedia de capa y espada, es decir, que estas mujeres tienen sin duda una libertad de acción fundamentada en la calidad lúdica del género. ¿Veis? Otra vez hace hincapié en el género, es fundamental, que les facilita y permite un protagonismo activo difícilmente posible en otros géneros serios, donde correrían riesgos mortales. Y es lo que vamos a ver en los dramas de honor conyugal. Los dramas de honor conyugal representan quizás una de las facetas más conocidas en el extranjero de lo que es el teatro del siglo de oro, ¿no? Donde hay duques, marqueses que matan a su mujer, a sus mujeres, a sus esposas, movidos por sospechas de que éstas les hayan engañado. Sospechas que no siempre están fundamentadas, a veces son falsas. Y se basa el drama de honor conyugal en los que Lope en el Arte Nuevo llamaba casos de la horra. Y decía justamente en los casos de la horra, donde el honor es el centro del conflicto, decía Lope, son mejores, porque en estos casos se identifica el público, porque por eso mueven con fuerza a toda la gente. La gente, es decir, el público, el vulgo, en palabras de Lope, se identifica con un hombre que quiere limpiar la mancha de su honra. Y voy a ir más rápida porque si no, no llego al final de lo que quería decir. Y a ver, luego si queréis entramos en esto. Aquí tenemos el corpus, dentro del corpus de todas las comedias del siglo de oro, de obras donde aparecen uxoricidas, es por lo menos de una treintena de obras en un siglo. En estas obras siempre hay un esposo, eso que mata a su esposa en diferentes circunstancias. ¿Qué quiere decir? Que a veces el homicidio, el asesinato está justificado porque efectivamente su mujer ha sido adúltera, como en el Castigo sin venganza, por ejemplo, de Lope, pero hay otros casos en los que la mujer no ha sido adúltera, como por ejemplo en El médico en su honra de Calderón. Por medio hay toda una serie de grados, ¿no? De culpabilidad de la mujer y de la dama, en este caso, que muere por mano de su mujer. Es importante porque el drama de honor conyugal, porque se pone en juego uno de los elementos fundamentales de la sociedad de la época, el honor. Y el honor que está estrechamente relacionado con el tema del castigo. Es decir, que estos hombres, estos uxoricidas, buscan un castigo personal, es decir, vengarse personalmente de la mujer, de su esposa que les ha traicionado. Y a veces consiguen también el castigo social, es decir, un castigo que pasa, por ejemplo, a través del visto bueno del rey o de una autoridad superior. Y entonces pasamos desde lo que es la venganza, que tiene un alcance personal, es decir, a mí ¿no? Me has ofendido porque me has traicionado y yo me vengo matándote, a un castigo social que implica justicia social. Es decir, que el uxoricidio se justifica a nivel social.
Es necesario, y por esto hay toda una parte de la crítica que habla de estas mujeres asesinadas por sus maridos como de chivos expiatorios. Es necesario matar a la persona, a la mujer que ha roto, ha alterado el equilibrio social. ¿Cómo? Engañando a su marido. ¿Por qué? Porque el adulterio de la mujer no era como el adulterio del hombre. Aquí tenéis una definición del adulterio. El hombre era adúltero solo si la relación extraconyugal que tenía tenía carácter permanente. Es decir, que las relaciones esporádicas, como las llamaríamos hoy, de una noche, no tenían peso. Eso no se consideraba adulterio. Al contrario, en el caso de la mujer, se hablaba siempre de adulterio, cada vez, siempre que había un acto sexual fuera del matrimonio, fuera o no casual, esporádico, una relación larga o la relación de una noche. ¿Y esto por qué? Porque claramente se podían originar fraudes sucesorios, es decir, que esa relación casual podía hacer que la mujer se quedara embarazada, y por la ley de la época, el hombre, su marido, era legalmente el padre de un hijo que no era suyo, de un bastardo. En este sentido, y aquí me pararé, no me da tiempo de daros el ejemplo del castigo sin venganza que quería ilustrar, pero me interesaba esto de la penalización del adulterio. Es decir, que el homicidio, que es algo que hoy en día, ¿no?, el hecho de que se autorice a un hombre, a un marido, a matar a su mujer cuando descubre que ésta le ha engañado, pues el uxoricidio viene reglamentado a través, por una parte, del fuero real y por otra de las partidas. El fuero real era muy duro contra las mujeres porque permitían que el marido las matara en caso de culpabilidad, y que matara también al amante, al supuesto amante. Las partidas eran menos duras con las mujeres, permitían también una especie de salida honrada, ¿no?, que era la del monasterio. Lo que prevalece en el siglo XVII es el fuero real, es decir, se le concede al marido engañado el derecho, también delante de la ley, de matar a su mujer y el amante, junto con el amante con el que ha consumado el adulterio. Y el castigo sin venganza, en este sentido, de Lope es, repito, la pieza donde más se ve esto. El protagonista, el duque de Ferrara, matará a su mujer Cassandra, que es adúltera, que ha consumado el adulterio con el hijo del bastardo del propio duque de Ferrara. Y así conseguirá tanto el castigo por parte de la ley como la venganza personal. Pero yo creo que, Juan Diego, me paro aquí, si quieres, y tendría muchísimas más cosas que decir. Se me ha quedado la violación ahí colgada, pero bueno, dime tú. Me había silenciado. Esas cosas que uno hace por respeto y después se olvida. Sí, mira, me parece que al menos hemos, con este tema del adulterio y con lo que has llegado a tratar del castigo, al menos un puntapié, la estructura la presentaste, Sí. y creo que después en las preguntas, si hay algún cruce, se podrá profundizar, ¿no? Perfecto. Pero Perfecto. prefiero en todo caso detenernos acá y darle, sin muchos más rodeos, la palabra a Aldo René Vijarra, actual vocal de la Asociación Argentina de Hispanistas y catedrático, profesor titular, como decimos acá, de la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctora en estudios de género y quienes lo conocemos sabemos de sus muy interesantes lecturas, no solo de textos cervantinos, que fue una primera época,
sino actualmente en lo que se denomina escritura femenina en el periodo del 16 y 17. Como habíamos dicho, la propuesta de Aldo es cuerpos y afectos violentados en la obra de 3 escritoras españolas del siglo XVII, María de Salles, Mariana de Carvajal y Leonor de la Cueva y Silva. Todo tuyo el auditorio. Gracias, Juan Diego. Buenas tardes a todas, a todos. Un agradecimiento por estar aquí presente, por escucharnos. Un agradecimiento a esta casa de Mendoza que siempre me recibe muy bien. Ya dijo Gladys que no estoy en mi ciudad. He venido a pasear por la Universidad de Cuyo, que siempre me ha recibido muy bien. Decía Juan Diego que tuve una etapa gustoso de Cervantes. Sigo teniéndola, amo a Cervantes. Por ahí de vez en cuando hay algún trabajo y despunto el gusto por ahí. Y claro que estos últimos años me he dedicado, los últimos 20 años, a mujeres, escritura femenina, ¿no? Y como decía la profesora Andrea el encuentro pasado, los estudios de géneros llevados al campo de lo histórico. Entonces, tiene que ver con las perspectivas teóricas del género, en mi caso particular, trabajadas en el siglo de oro España. Voy a intentar compartir pantalla. Díganme si se ve. Bien, ahí está el título y ahí figura mi mail, renevijarra@hotmail.com, por si alguna de ustedes tiene en algún momento alguna inquietud, que pueda colaborar con algún texto, algún artículo, con alguna opinión, no tienen más que escribir. Perdón que quiero... Ahí está. Comienzo y voy a intentar ser respetuoso con el tema. El asno y la mujer a palos se han de vencer. A la mujer y a la burra cada día susurra. Mujer bien tu ventura, presto se muda. Entre marido y mujer nadie se ha de meter. Madre, ¿qué cosa es casar? Hija, hilar, parir y llorar. Expresiones, dichos populares, refranes de este tenor han recorrido los tiempos dando cuenta de la violencia física, afectiva, psicológica que han padecido las mujeres a través de la historia. Ya en pleno siglo XXI somos capaces de tomar conciencia del maltrato hacia las mujeres ejercido por el sistema patriarcal. En este breve espacio pretendo detenerme solo en un momento de esa larga historia de violencia en el siglo XVII español, para mostrar cómo, desde la escritura femenina, no solo se denunciaron los maltratos padecidos, sino también esa misma escritura ofreció un posicionamiento político ante los hechos. Las mujeres escritoras se desplazaron del cambray en la almohadilla y los dibujos en el bastidor, como dice Sayas, y se atrevieron, término que también usan casi todas las escritoras del periodo, se atrevieron a empuñar la pluma. El crecimiento de las urbes a partir del siglo XVI trajo aparejado nuevas problemáticas como la mendicidad, la delincuencia, la violencia y en general el relajamiento de las costumbres. Un clima de violencia más o menos generalizado vivenciaban los pobladores de las grandes urbes españolas del antiguo régimen. En diferentes espacios del quehacer cotidiano y a cualquier hora del día, todo tipo de disputa individual o grupal se resolvía, si se puede usar ese término, cuerpo a cuerpo o con la utilización de las.
La mayoría de esos actos violentos de la vida corriente pretendían saldar rivalidades personales, y un motivo reiterado de la violencia lo provocaba la obsesión de los hombres por la castidad femenina. Poco Débora ha tomado, ¿no?, el eje del tema de la honra, que también aparecerá aquí. Y el consecuente temor de la pérdida de la honra como atributo social más preciado. Los pilares de la masculinidad fueron la pureza de sangre, la virilidad, la reputación y la dignidad de todas las mujeres a su cargo. Gran parte del peso de la honra masculina lo soportaron los cuerpos femeninos. La semana pasada planteábamos la idea de masculinidad con el profesor Marcelo. Él daba un concepto de la categoría de masculinidad que se podría entroncar con lo que estoy señalando en este momento. El Código del Honor funcionó como un dispositivo de poder para disciplinar y controlar mente, cuerpo, afectos y prácticas de las mujeres. Además, con él se pretendió sostener el orden social, garantizando la legitimidad estamental de los hijos salidos del vientre materno. También recién Débora lo señala, ¿no?, la custodia de la honra, la custodia de la vagina, digo yo, más adelante lo voy a señalar, el temor de la legitimidad de los hijos, herencia, el nombre, patrimonio y demás. En aquella temprana modernidad, la presencia femenina se hacía sentir en todos los espacios sociales, lo que propició una serie de discursos violentos y descalificadores hacia ella. En general, existía un ambiente misógino, sostiene el historiador Gilambro, y desde diversos ámbitos se promocionaba y legitimaba la violencia física y psicológica de que eran objeto las mujeres. Phyllis, la narradora del cuarto desengaño de Sayas, da testimonio de la situación favorable. Cito: y es bien mirar que en la hora que corre estamos tan adversa en la opinión con los hombres que ni con el sufrimiento los vencemos, ni con la inocencia los obligamos. Acerca de la violencia, intentar conformar la categoría violencia con la que me he manejado. Según entiende Alicia Muñiz, la violencia es una relación entre personas. Además, es un cúmulo de prácticas corporales que pueden operar sobre sí mismos y sobre los otros, materializando los cuerpos. La violencia es un dispositivo disciplinario centrado en el cuerpo, que produce efectos individualizantes y manipula a los sujetos que deben hacerse sumisos. Es una técnica de adiestramiento y vigilancia. La cultura de género y la violencia como dispositivos de poder tienen su confluencia en la corporalidad de los individuos. Los dispositivos disciplinarios de cada institución interpelan a los sujetos, a las sujetos, transformándolos en sujetos normativizados de acuerdo a determinados atributos y competencias que son útiles y necesarios para cada posición. Ya explico un poquito esto. Recordemos que en la España del antiguo régimen eran escasas las posiciones o estado, como se llamaba en la lengua de la época, estados a los que podían pertenecer las mujeres: doncella, esposa, viuda, monja, mujer libre, prostituta. Con la violencia, en tanto dispositivo de poder, se pretendió controlar aquellos cuerpos y sus prácticas con la finalidad de performar a la perfecta caste.
casada, a la doncella sumisa, a la viuda recatada y a la religiosa enclaustrada. En los textos que comentaremos, la violencia física, psíquica, simbólica, surge de la tensión entre el código del honor, que ya venimos mencionando, el riesgo a la murmuración de las malas lenguas que pondrían en riesgo ese honor, y una incipiente voz femenina que reclama libertades. Ante esto, la materialidad corporal femenina será objeto de apropiación, disputa, imposición de las normas que pretenden someter cuerpos y compeler prácticas. Sin embargo, algunos personajes femeninos, algunas voces poéticas, revelan un saber hacer que disiente con el pensamiento hegemónico patriarcal. Abordaré primero un caso de Desengaño segundo de María de Santos, un relato. La más breve, la más infame venganza. Perdón. Dios, lo que siento es engañarte, dice el papel que Carlos le envió a Octavia al convento, donde ella lo espera recluida hasta que él decida cumplir su palabra de esposo. Desengañarla implica que se ha casado, anunciarle que se ha casado con Camila y que después de haber gozado de su cuerpo, no cumplirá con la promesa hecha. Ante lo irremediable de la situación, Octavia le escribe a su hermano Juan para que regrese a Milán, donde están ambientados los hechos, dado que, cita, tenía necesidad de él para algunas cosas tocantes a su honra. Fin de cita. A su regreso, don Juan se entera del deshonor que sobre él pesa y urde un plan, cito, y fue que propuso quitarle a Carlos el honor con Camila, como él se le había quitado a él con Octavia. Finalmente, cumple su propósito. Un día, mientras Carlos, el esposo, sale a cazar, don Juan ingresa a la casa disfrazado de mujer y viola a Camila, y de ese modo venga el honor mancillado. Carlos no soporta los hechos del esposo. Venena a su esposa, la asesina y desaparece. También huye don Juan. Octavia opta por el estado religioso. Me interesa recuperar esto. Ambos cuerpos de mujer son apropiados por la violencia masculina. Carlos para satisfacer su apetito sexual sobre Octavia, y don Juan usa el cuerpo de Camila para vengar el honor mancillado. La pérdida de virginidad de Octavia implica un desprestigio para su hermano, don Juan, y ante tal perjuicio necesita reivindicar su posición. Por lo tanto, no defiende el honor de su hermana, sino lo que está en juego es su estatus de masculinidad y su lugar en la sociedad estamental. Y a su vez, el deshonrado Carlos venga asesinando a su esposa, lo que venga en el cuerpo de su esposa, lo que no pudo hacer en el cuerpo de don Juan. Para Carlos, e incluso su padre, Octavia es una flaca mujer, pues, cito, pues una mujer que se ha rendido a él, ¿qué confianza podrá tener que no se rinda a otro? Para don Juan, su hermana es una perdida. En cambio, Lisis, la narradora, quien está contando esta historia, discrepa con estas opiniones y considera que el libre consentimiento de la enamorada otorga la ansiada libertad de elección. Y si Octavia cometió algún error, lo justifica diciendo, cito, mas disculpemos los yerros de amor con el amor mismo. Fin de cita. El caso de Camila es otro
es una historia de un cuerpo apropiado por su suegro, por el marido y por el violador. Don Juan. Camila es objeto de intercambio patrimonial, en tanto que muerto su padre, el testamentario, viéndola medianamente hermosa, no hermosa, medianamente hermosa y sumamente rica, decide casarla con su propio hijo, Carlos. Este acepta el casamiento con Camila, que no era fea, se insiste, ¿no? Pero no es bella. Medianamente bella. Y cuando lo fuera fea, la hiciera hermosa más de 50.000 ducados que tenía de dote. Cito, y deseaba ya Carlos verse dueño de todo. Ser dueño de todo implica tener la posesión, como dice Carol Pateman, en tanto que el contrato de matrimonio, lo que está en juego es el cuerpo de la mujer, dice este investigador. Por lo tanto, lo posee como propiedad, en tanto que es dueño de todo, del cuerpo de su mujer, con el valor agregado de una importante fortuna. Camila no ha tenido la posibilidad de decidir, dado que la sociedad patriarcal tiene por supuesto que la mujer siempre está de acuerdo en subordinarse como esposa. Ella es, Camila, la perfecta casada. Cito, Camila honesta, Camila cuerda, Camila recogida y no tratando sino de servir a su marido, dice la narradora. Cuerpo que se ciñe a las normas disciplinarias como parte constitutiva del cuerpo social al que está sujeta. Finalmente será un cuerpo violado, un cuerpo objeto de disputas para saldar deudas entre hombres. El cuerpo de Camila es la materialidad apropiada por dos hombres para restablecer su propio orden social tárgico, ejerciendo don Juan la violación y el esposo el asesinato. Si en el discurso hegemónico la mujer es origen de todos los males, llamo discurso hegemónico a los discursos jurídicos, discursos morales y discursos médicos de la época. La mujer es el origen de todo el mal, viene de la Edad Media y de antes, ¿no? Lizarda, la narradora, sostiene lo contrario y dice: ¡ay, hombres! ¿Y cómo sois causas de tantos males? Invierte el valor. Ya no son las mujeres las que tienen mal original que viene de Eva, son los hombres el origen de todos los males. Este desengaño cuestiona el código social del honor masculino a expensa de la patrimonialización de la mujer y la violencia ejercida sobre sus cuerpos. Saya se apropia de la convención literaria del honor y lo subvierte para criticar, por un lado, el concepto extremado del honor y por otro, para expresar el deseo de autonomía femenina. Pasamos a continuación al otro relato. Mariana de Carvajal, a la otra autora, perdón, Mariana de Carvajal, Sus Navidades de Madrid. La obra tiene la misma estructura que la narrativa de Sayas, ¿no? Es una serie de noches, en donde una serie de amigos por noche va contando uno o dos relatos. Un sarao, se come, se baila y se relata una historia. La obra ofrece 8 novelas cortas, el marco narrativo de una celebración en la casa de doña Lucrecia de Aro. Y allí cuando una vecina, doña Juana, propone entretener las noches previas a la Navidad contando historias. La segunda noche le corresponde a don Vicente, quien promete un suceso que ha de dar mucho gusto. Es el caso de la bella Doristea, huérfana de madre desde su nacimiento. Crióse la hermosa niña hasta la edad de los 16 años, tan adornada de los dones de la naturaleza que su padre se miraba en ella como en el espejo. Como en espejo. Indecible.
Más allá del mucho amor paternal, Doristea se opone a ser un mero cuerpo de reflexión de los valores patriarcales, belleza, patrimonio y honor. Ella desea constituirse como un sujeto con sus propias decisiones. Muchos galanes pretendieron a Doristea como esposa. Sin embargo, su padre, cito, cerró la puerta con decir que era niña, porque le parecía que por su calidad y riqueza podía aspirar a un título de nobleza. Fin de cita. Cerrar la puerta implica enclaustrar, encerrar el cuerpo y custodiar toda abertura, orificio de ingreso a la casa cuerpo. Para el padre, Doristea es un objeto de intercambio en el marco institucional del matrimonio, que como dispositivo de alianza, según entiende Foucault, está fuertemente articulado con la transmisión y circulación de riquezas, además de la fijación del nombre y del parente. La repentina muerte del padre impide un casamiento consolidado. Entonces, este mandato patriarcal recae sobre una tía de la doncella, que cumple el mismo rol, va rechazando a determinados pretendientes, hasta que opta por casarla con un indiano poderoso, muy rico. Uno de esos pretendientes, Claudio, se siente muy ofendido que lo hayan rechazado. Hombre de mala fama, entonces quedó tan ofendido, dice el narrador, que propuso vengar su agravio. A partir de entonces comienza la manipulación emocional a la doncella por medio de galanteos. Cito, sirviéndola con tan enamoradas demostraciones. Indecita. El joven mancebo sabe simular muy bien y detrás de la supuesta pasión amorosa oculta sus verdaderas intenciones de venganza. Insiste el bizarro mancebo con el galanteo, finalmente ella lo acepta, decide entregarle su cuerpo y le escribe un papel en donde dice: quería casar con él y que otro no sería su esposo. Ella opta e elige ser libre para elegir el hombre con quien casarse. La contravención de Doristea consiste en una desobediencia al orden patriarcal establecido. Primero, eligiendo un hombre de desigual condición moral y económica respecto a las pretensiones. Luego, decide huir de la casa de noche, escapa con el amante. Recogida la casa, salió a ponerse en manos de su enemigo. Llevóla donde le esperaba con mulas y subiendo en una la engañada doncella, puso en la otra la maleta con el tesoro. Caminó toda la noche hasta llegar a unos embrañados montes que sabía muy bien por el mancebo, el enamorado, la lleva al monte, donde sabía muy bien por haber estado muchas veces escondido en él. Aldo, creo que te congelaste, ¿no? Aparentemente, desde Mendoza están teniendo un problema de transmisión. Ya había avisado anteriormente Gladys cuando nos presentó a todos. Veamos si vuelve brevemente. Ahí se desconectó. Diego, ¿ustedes escuchan? Diego, Cristina, Irene. Sí, 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 perfectamente. ¿Y veían la presentación? Sí. sí. Sí, estamos todos bien. Sí, sí, sí. Perdón, acá tengo una pantalla azul, por eso interrumpido.
Yo no lo puedo ver, pero bueno, continúo. Pero nosotros veíamos tu PowerPoint. Me parece que han vuelto a tener, no sé si están en una computadora de la facultad del día y han apagado el micrófono, no. Ahora no estamos escuchando nada. Cosas que pasan. René va a cambiar de máquina, pero está todo bien. Pero para pasar tu PowerPoint, bueno, no lo pases. No, el texto poético, perdón, pero ha habido un inconveniente. Sigo con otra máquina. Lamento que viene un texto poético lindo, pero bueno, se los voy a tener que leer. Entonces les estaba planteando, la llevo al monte. La noche y el monte es el marco propicio para las malas intenciones. Perdón. Es el marco para las malas intenciones del supuesto enamorado y representan un riesgo para la integridad física de la doncella. En ese marco espacio-temporal se revelan el engaño de él y el desengaño de ella. Doristea logra defender su integridad física con la ayuda de un prevenido caminante que quedó, cito, admirado del valor de la dama. Ese caballero don Carlos, cuya imagen contrasta con la figura de Claudio, al detentar todos los atributos exigidos de una masculinidad valiente, esforzada, cristiano viejo. Él se dispone a salvaguardar la integridad física de la doncella y mata a Claudio. Carlos la rescata del monte, la lleva a su casa y finalmente Doristea decide recluirse en un convento, toma una nueva decisión, se recluye en un convento hasta que decide casarse con quien la ha salvado don Carlos. Doristea es una mujer que lo arriesga todo sin importarle los deberes sociales. Doristea es una mujer que amó locamente, en términos del narrador, lo que le impidió ver el engaño. Doristea es una mujer inocente, vilmente engañada por alguien que, cito, ganó en su pecho un lugar que no merecía. Fin de cita. Sin embargo, para las normas patriarcales, Doristea representa la loca mujer al no incorporar las prescripciones del modelo femenino esperado. Sumisión, honor, matrimonio impuesto. Desde la mirada de los moralistas, este es un caso de amor desviado, de un loco amor, de una enfermedad de amor. Esta historia, contada por don Vicente, se convierte en un discurso disidente que pone en valor los sentimientos y las decisiones de una mujer frente al pretendido control del cuerpo y de sus emociones, proveniente de padres, tutores, hermanos. En este caso era una tutora. En la escasa gama de posibilidades de elección de estado, ¿no? Doncella, viuda, monja, esposa, el casamiento fue lo que más deseaban las mujeres. Sostiene Maliro Vigil, cito, en esto influía que el matrimonio aparecía ante ellas como una liberación, el ingreso a la edad adulta, y una forma de emancipación de la autoridad paterna. Fin de cita. Y, aunque se cayera bajo una nueva autoridad, en este caso la autoridad marital, ellas eran conscientes de este cambio y lo que implicaba ello, una nueva tutela. Y ante esto se aplicaron con sumo ingenio a encontrar el hombre más o menos conveniente que iban a acompañar el resto de su vida. Y por último, el tercer ejemplo, Leonor de la Cueva y Silva y su poesía del desengaño. Los poetas del siglo XVI y XVII elaboraron, y ya recién un poco también lo señalaba Débora, una representación, ¿no? De la dama, en este caso una dama poética,
causante del manantial de heridas, y construyeron un modo de expresión poética para manifestar ese efluvio amoroso. Olivares y Boyce sostienen que los poetas del período utilizaron la imagen femenina con fin de enaltecer su propia imagen. Cito, el sujeto-objeto, Débora recién lo señalaba, femenino del deseo poético, era un ícono convencional y despersonalizado, un sujeto fingido, y el verdadero sujeto de la poesía del amor cortés es el amante lírico, sus sufrimientos, percances y adversidades. Fin de cita. Mientras que la pluma masculina constituía esta mujer idealizada, la culpable de provocar todas sus pasiones, las otras mujeres, las mujeres de carne y hueso, intentaban insertarse en ese medio sociocultural marcado por las estructuras patriarcales. Las mujeres poetas ingresan al campo sociocultural del periodo usando las mismas técnicas, los mismos tópicos que sus contemporáneos. Sin embargo, no se limitaron a una mera imitación. Ellas se atrevieron, términos que ellas utilizan, a poner palabras a sus emociones, reelaborando procedimientos literarios vigentes para exteriorizar sus propios afectos sin la mediación de la voz masculina. Un tono melancólico recorre las líneas de la composición de doña Leonor. Es una melancolía por los dolores padecidos, por los miedos, por los desengaños, en síntesis, por la violencia ejercida sobre ellas. Lamentablemente no podemos ver el soneto que había transcripto para que lo leyeran. Me detendré en el soneto cuarto, y ya con esto termino. Válgame Dios, qué penas he pasado. Válgame Dios, qué penas he pasado. Qué desgracias, qué males he sufrido. Qué de inmensos pesares he tenido. Qué pocas glorias vanas he gozado. Qué riguroso me ha sido el hado, siempre de azares por mí mal vestidos, y que el tiempo de mi edad florido en verdes primaveras marchitado. Mas, ¿para qué me canso en dar al viento lágrimas y suspiros de mis ojos si el cielo gusta de que yo padezca? En gloria se convierta mi tormento si paso contenta estos enojos. Espero que a mi llanto se enternezca. El primer cuarteto, en su primer cuarteto, el yo poético da cuenta de una sucesión de padecimientos por medio de una serie de sustantivos del campo semántico del dolor. Penas, desgracias, males, pesares. Y por si esto no fuera suficiente, explicita su dolencia en un proceso que va del he pasado, he sufrido, he tenido. El uso del pretérito perfecto compuesto extiende todo su efecto al presente del yo poético y además refuerza su desconsuelo con una antítesis final que señala la escasez de los momentos felices. Qué pocas glorias vanas he gozado. Ahora, ¿cuáles son las desgracias? ¿Cuáles son esos males? El yo poético no lo dice con precisión, y solo se limita a mencionar en el segundo cuarteto la severidad del hado. Cito, qué riguroso me ha sido el hado. Y agrega una referencia a la juventud perdida. Cito, y el tiempo alegre de mi edad florido en verde primavera marchitado. Para los sujetos del barroco, el hado consistía en un ser irresistible, en un rigor que no es otro que la voluntad de Dios y lo que está determinado en su eternidad. Y entendían que el tiempo con sus movimientos y sus movimientos cambiantes adquiere una forma y una presencia en él las cosas. Y las cosas en el tiempo desaparecen, dice Maraval, no quedando
más que el tiempo. Es en el tiempo, con su permanente fluidez y en una sujeto concreta, donde los designios se encuentran y solo pueden actualizarse en el presente de la enunciación por medio de una evocación dolorosa. En el primer terceto, esa emoción contenida se transforma en lágrimas y suspiros, y una lacónica conclusión llega con una pregunta retórica. Mas, ¿para qué me canso si el cielo gusta de que yo padezca? El hado, ahora nombrado como el cielo, metonimia de Dios, pareciera que solo tiene reservada desgracia para esa mujer y tal vez para todas las mujeres. El último consuelo ante lo irremediable de la experiencia vivida es el deseo de redención, siempre y cuando ella acepte su destino. En gloria se convierta mi tormento, dice el yo poético, que si paso contenta estos enojos, espero que mis llantos se enternezcan. Fin de cita. Los hombres y mujeres del barroco son seres agónicos en lucha consigo mismos y con su entorno. La lacerante voz de la enunciación es prueba de una existencia fatigosa y con la fe puesta en el poder divino, único capaz de transformar ese sufrimiento en bienaventuranzas. He llegado al final, intentando mostrar con estos breves ejemplos la rica producción de 3 mujeres escritoras, mujeres que cada una a su modo se presenta en el medio social y cultural, adoptando una posición política y haciéndose un espacio en un mundo fuertemente marcado por la estructura patriarcal. Gracias. Y disculpen. Se interrumpió. Bueno, muchas gracias, Aldo, René. Y bueno, me imagino que nuestro auditorio tendrá muchísimas preguntas. No. Yo ya he visto un par, tanto para Débora como para Aldo, en el chat marginal, lateral. Pero si prefieren, si están presentes acá... ¿Van escuchando? ¿Están escuchando? ¿Se Si escuchan? prefieren formularlo cada cual, así fomentamos el diálogo y sabemos quién... No, Diego, ¿quién no te está hablando? escucho yo al menos. ¿Qué? ¿No se me escucha? No se escucha. Sí, sí se escucha. ¿Se me escucha bien? Ah, bueno. Sí. No, lo que decía era que quienes hayan escrito preguntas, mientras estemos todos aquí, sería mejor quizás prender la cámara y enunciarlas, ¿no? Perdón, no sé, recién ahora estoy escuchando. Ah, bueno. Decía que, dado que todavía hay gran parte del público presente y algunos habían hecho preguntas, si tenían dudas, lo mejor era prender la cámara, decir, soy fulano de tal, me gustaría hacer esta pregunta, sobre todo para fomentar un efecto más de diálogo entre todos y todas, ¿no? Acá Lía Maliola había tipeado una serie de dudas para Débora Bacari, que decía, ¿son comunes los casos de femicidios en los dramas serios? ¿Cuáles eran sus funciones espectaculares? Y agrega, así como hay mujeres asesinadas por sus maridos que alteran el equilibrio social, ¿hay casos de dramas en que las damas hacen justicia por mano propia o por mano ajena frente al adulterio de sus esposos? A ver, los casos de feminicidio, de uxoricidio en este caso, hombre, femicidios, sí, de mujeres matadas por hombres, son comunes en los dramas serios. Existen también en las comedias cómicas. Quiero decir que
la comedia española funciona, es un mecanismo perfecto, ¿no? Es como reloj suizo. Entonces, en el caso de los dramas serios es más fácil que haya muertes, porque generalmente el enredo se desarrolla a partir de una situación de cosmos, es decir, de orden, donde todo está en orden, el mundo está en orden, el poder, los poderosos administran su poder de forma perfecta. Luego hay algo que perturba este orden y al final no hay remedio, o sea, se queda la situación en el caos. Y el caos está representado generalmente por un delito. Muchas veces son las mujeres, pero por lo mismo que decía René, es decir, el cuerpo, la mujer y el cuerpo de la mujer, o sea, la mujer es depositaria, es el elemento más frágil en este sistema. Entonces es la que no se puede revelar. Lo hemos visto antes, ¿no? He intentado explicarlo con el tema del adulterio. O sea, la mujer tenía que soportar de alguna forma que su marido, ¿no? la engañara sin poder recurrir, por ejemplo, a la ley y pedir, ¿no? que se condenara el fedífrago, ¿no? Que podía ser que al contrario, cosa que al contrario funcionaba. O sea, en el caso del médico Esuerra, por ejemplo, el protagonista recurre al rey para pedirle justicia contra doña Mencía, don Gutiérrez, perdón, contra doña Mencía, que cree que es culpable. Entonces, es más fácil matar a la mujer, porque es la anilla débil de todo este sistema y es no, un vaso, como decía San Pablo, ¿no? Un vaso di creta fra vasi di ferro, es decir, ¿no? Es la que no se puede vengar fundamentalmente, ¿no? Existen casos, que era lo que también preguntaba, por el que preguntaba Lía, de mujeres asesinas. Es decir, al revés, de damas que cogen la daga, la escopeta, también la pistola y matan. Pero hay dos advertencias en este caso. Uno, se trata de, por ejemplo, reinas. Es decir, de mujeres sí, pero mujeres que detentan el poder. Y muy a menudo se trata también de dramas serios, pero mitológicos, por ejemplo, o históricos. No se trata de lo que se llama dramas de libre invención. Entonces, por ejemplo, cuando se representa Semiramis en La hija del aire, Calderón, ¿no? Entonces ahí, claro, es el personaje que lo exige. Entonces sí, hay mujeres asesinas, pero reinas. Y segundo, hay mujeres asesinas también en lo que podríamos llamar, sí, comedias de capa y espada. Pero en estos casos, la violencia, o sea, la mujer que se desagravia a sí misma, es decir, que toma las armas, ¿no? para vengarse de un agravio que ha sufrido, a esa mujer se le atribuyen rasgos de locura. Es decir, es una mujer que ha perdido el control. Es violenta no porque, y agresiva no porque está en su derecho a estar enfadada si alguien la traiciona, sino porque está loca, una locura que puede ser permanente o momentánea. Entonces ahí tampoco, o sea, si no son reinas, están locas. Entonces, dicho esto, mujeres asesinas se encuentran sobre todo en textos periféricos del corpus, es decir, por ejemplo, en dramaturgos menores, en Mira de Amezcua, Cristóbal de Mesa, es decir, autores, dramaturgos que no son ni Lope, ni Calderón, ni Tirso, ¿no? de segunda fila, y que experimentan
y que en la mayoría de los casos son también de la segunda etapa. Entonces, son menores, experimentan más, se pueden mover con con cierta libertad, no toda, pero siempre con estos, ¿no? Con estos límites. Es decir, de mujeres es difícil encontrar una mujer que se hace justicia por sí misma, ¿vale? Sobre todo si es engañada por un hombre. Tiene que sufrir en silencio, en la mayoría de los casos. O sea que no le queda otra, vamos. No sé si he contestado a la pregunta. Ay, Diego, no se te escucha. Decía que sí, que al menos para mí era muy interesante. Igual me quedé pensando hasta qué punto esa asimetría de capacidad de matar o no al otro genérico también está muy determinada por el hecho de que no son simples femicidios, sino uxoricidios. Es decir, dentro de la dinámica conyugal. Entonces, la potestad Claro. conyugal de matar la esposa viene de larga data, ¿no es cierto? Entonces, y ahí sí hay una simetría, porque no hay una tradición que haya prestigiado la potestad femenina de matar al esposo, ¿no? No. No estamos, cuando hablamos de mujeres o hombres que matan en el teatro, no hablamos de violencia ciudadana, sino No. básicamente enredos que tienen que ver con la cuestión de la conyugalidad traicionada o defraudada o algo por el estilo, ¿no? Sí, hay también homicidios que no están relacionados directamente con el tema No, sí, obviamente. con el tema del amor y también feminicidios, es decir, que hay mujeres que mueren no en escena, porque eso no se enseñaba en el siglo de oro, aunque una excepción era justamente la de los dramas de honor conyugal, donde a menudo sí se presentaban los cuerpos de los ferífragos en escena. O sea, en el tablado, por ejemplo, El castigo sin venganza termina con la figura de ella, de Cassandra, que está envuelta en una tela de tafetán, que ha sido matada en escena, o sea, se la ve el cuerpo, se le ve el cuerpo, y el conde Federico, que es el amante, que es también hijo del duque de Ferrara, se le mata delante del público. Es decir, que en este tipo de comedias, de dramas, de tragedias, el horror también funciona como una especie de llamada de atención al público. Esto es lo que pasa si os desatáis, ¿no? Si vivís según el gusto, diría Lope. Es decir, si seguís vuestros sentimientos, ¿no? Moriréis y además delante de todos, porque este es otro elemento fundamental. Es decir, la justicia no es justicia dentro del matrimonio, no solo. Es justicia, no solo, pero, sino que, y esto lo dice muy bien el duque de Ferrara, dice, yo me hago instrumento de Dios, porque lo que habéis hecho, ¿no? Clama delante de Dios, me habéis engañado. Además, aquí con la agravante de que el conde Federico, el amante de su mujer, es también su hijo. Es decir, hay allí una especie de incesto, además el propio nombre de Cassandra, ¿no? Ya es un nomen, ¿no? Y ya tiene en su destino, podríamos decir, un destino aciago, ¿no? Pero es decir, que lo que han hecho ellos dos es de una gravedad enorme, pero que se haga delante de todos es fundamental. Es decir, yo he vuelto a establecer la justicia. Eso sí, una cosa importante, nadie va a saber en la comedia que ha habido una relación entre los dos, porque el duque de Ferrara consigue tapar las señales, las huellas de la traición. Es decir, que delante de su pueblo aparecerá que
el conde Federico ha matado a su madrastra, a Casandra, porque Casandra se ha quedado embarazada del duque de Ferrara. Entonces, por celos, porque este hijo legítimo le hubiera quitado el trono, pues él mata a Casandra. Y por consiguiente, el duque de Ferrara tiene derecho a matarle a él, porque él ha asesinado a su madrastra. Es decir, que delante de la gente nunca se sabrá que su honor ha sido manchado. Ese es el punto. Por eso se llama castigo sin venganza, porque frente a los demás será el castigo del conde Federico, pero no hay venganza por la traición, porque nadie sabrá de esa traición. El secreto es fundamental, ¿no? O sea, la traición, lo que no se ve no existe en el teatro del siglo de oro. Entonces, ¿no? Acaban matando en este caso, ¿no? Con una masacre de los dos, pero nadie sabrá que ellos dos eran amantes. ¿Por qué? Porque si se sabe, el honor del duque será manchado para siempre, y eso no se puede permitir. Entonces, más allá, en la escala de valores, más allá de su honor como marido, está su honor como persona en la sociedad. Entonces es más importante, ¿no? Defender que nadie sepa que, ¿no? Que me han traicionado, porque eso, él además es un duque, él gobierna Ferrara, ¿no? O sea, es muy interesante porque es el retrato del antiguo régimen, ¿no? de cómo funcionaba, ¿no? Todo el mecanismo, el complejo mecanismo del honor en la época, y del que la mujer era víctima, siempre. Porque quería decir una cosa, es verdad que la dama tramoyera puede, no tiene nada que ver con la violencia de género, pero yo en el fondo creo que sí, porque la dama tramoyera, es decir, la dama de la comedia cómica, funciona porque está dentro del matrimonio. Es decir, es verdad, es libre, mueve los hilos de la intriga, pero siempre y cuando todo acabe en matrimonio y sea entre pares, es decir, del mismo estamento social. Entonces, esto en apariencia es muy bonito, ¿no? Ella sigue su corazón, todo lo que queramos, pero encaja a la mujer en un sistema patriarcal, que es el del matrimonio. Si ella quiere salirse con la suya, tener relaciones por ahí, no puede. Es decir, ¿hasta qué punto esa es libertad de elegir, ¿no? Entonces ahí también habría que reflexionar, ¿no? Sobre ¿no? Cómo el matrimonio se convierte en una jaula dorada, todo lo que queramos, pero es una jaula. No hay otra posibilidad para estas mujeres, que sea el matrimonio o la clausura. Y allí, ¿no? ¿Qué es lo que Es interesante cómo estos mismos tópicos, escritos, trabajados desde la escritura femenina, tienen un desplazamiento. Yo hablo que es técnicamente un desplazamiento. Por ejemplo, Sayas tiene un caso en donde la doncella, con promesa de matrimonio, ha decidido entregar su cuerpo a todos los poderes del sexo. Él no cumple. Y la doncella, mientras viste de Leonor al Leonardo, lo va a buscar, lo va a matar, ¿no? En el teatro, Ana Caro, valor agravio mujer, es ella la que quiere vengar su propio deshonor. Exactamente. A este final poético, pero feliz, porque logra casarse con quien ha agraviado su virginidad y demás, es ella, ¿no? En voz propia, con el criado y demás, pero llevar, es quien defiende su propio honor. E incluso Sayas, a través de sus personajes, Lisis es una, invita, persuade a las mujeres a tomar las armas. En un momento les dice, si no nos dedicáramos tanto a los afeites, al maquillaje, tomáramos las armas, es decir, bueno, les está diciendo, mujeres, hagamos algo. Por eso estos mismos tópicos en escritura femenina tienen un desplazamiento, ¿no? Y se ve en esto que intenté mostrar en lo poético. Es decir, estas mujeres, sujeto, objeto, ellas en el texto poético son sujetos de una voz, van a construir, y no les hace falta el varón para expresar sus dolores, su alegría. Hay mucho humor también, mucha ironía, ¿no? Pero los mismos tópicos usados en este momento, la escritura masculina y femenina, hay un desplazamiento que es interesante
Pero son periféricas, es decir, lo que es el canon, Sí. lo que es el canon, o sea, ella, de hecho, se señala, no, para nosotros que estudiamos eso, también el teatro y todo eso, el caso, por ejemplo, de Ana Caro, de Valor Agravio Mujer, se señala siempre como un ápax, es decir, una cosa que está allí, que es fruto, claro, de su experiencia, de su invención, fuertemente, ¿no? Revolucionario. Sí, claro, sí. No, fuera de la hegemonía, y a mí me gusta hablar de heteronomía. Exactamente. Voces otras, ¿no? El lenguaje del Gottman están fuera del centro, ¿no? Por eso es que son mujeres periféricas, pero hay que ver, conocer esto, que fueron mujeres que pudieron publicar. Sí. Ella participó en academia. De honor de la principal, Mariana Carvajal, también conocida, se publicó, apenas murió, un hijo le publica, pero son mujeres muy incipientes. Por eso hay que tener sumo cuidado con hablar de libertades en la mujer. A mí la palabra feminismo tampoco me convence tanto acá este momento, a excepción que ajustemos la categoría feminismo o protofeminismo, voces disidentes. Ojo con esas palabras, hablamos de estas problemáticas, ¿no? Decíamos la semana pasada, uno tiene que acomodar un poco las categorías que utilizamos porque si no estamos en el siglo XXI y hablar de feminismo, bueno, sumo cuidado en esto, no uso la palabra, son mujeres que están al margen, y eso hay que saber. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Tengo acá una pregunta de Gladys que decía: los discursos disidentes que otorgaban a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿solo fueron producidas por mujeres escritoras? ¿Cuál fue la postura de autores canónicos como Lope, Calderón, Cervantes frente a este tema y problema? Bueno, sabemos que hay varones, ¿no? Cervantes es uno de ellos, que por momentos algunos críticos consideran que es un discurso ambiguo, otros dicen que el discurso de Marcela, el primer discurso feminista, también hay que tener como cuidado. Desde la perspectiva ya del canon del varón, hubo muchos que defendieron posturas femeninas, ¿no? Y siempre también hay que pensar que este teatro, el drama de honor y mujeres asesinadas, también tiene que ver con la ficción, con la literatura, con la dramaturgia, no tenía que ver con la vida real. Bien, un poco Débora también lo ha señalado al comienzo. Hay muchas voces masculinas, tomo Cervantes. Podríamos pensar, ¿no? Quevedo es muy irónico, muy satírico, no solo como mujer, ¿no? Profesión, médico y zapatero y demás, pero en esa ambigüedad, el opuesto podemos pensar en Quevedo, pero sí hay varones, y bueno, hay muchos varones en los discursos hegemónicos morales. Hay que pensar que muchos fueron hacia las mujeres, y sin embargo hay otros que valoraron ciertos aspectos. Pienso en el manual de Azpilicueta, ¿no? Un manual de confesores del periodo jesuita. Tiene, por ejemplo, se niega el pecado de golpear a las mujeres. Tiene un apartado, un gran tratado para confesores sobre marido. Bueno, golpear a la mujer está siendo un pecado. Entonces, tenemos las dos vertientes en este momento de la historia: quien maltrata, y que hay discursos del maltrato, pero hay también un discurso en defensa de las mujeres. Y lo mismo acontece con los discursos médicos, al menos los que tengo estudiados, ¿no? En donde hay una valoración que es distinta, ¿no? Pienso en Andrés Velázquez, su Tratado de la Melancolía, 1586, interesantísimo.
con otra perspectiva de mujer que se opone a Huarte de San Juan. Eso hablando médicamente, pero sería irme del tema, desde lo científico. No sé si Débora quiere de autor. No, sí, lo que quería añadir yo es que es verdad que la mujer, es decir, que en el teatro áureo la mujer es la mujer la dama, porque estamos hablando de un personaje, ¿no? Hemos dicho la mujer, lo dejamos para la historia, ¿no? Para la historia de mujeres. Aquí estamos hablando de un personaje, ¿no? De la dama, que al fin y al cabo es sometida, está sometida, ¿no? a una orden ideológica, política, social, ¿no? que de alguna forma le corta las alas, evidentemente. Pero quería decir también que a pesar de esto, si leemos los textos luego, ¿no? Porque aquí todos, ahora por necesidad, ¿no? Lo he reducido a una descripción rápida de personajes y de intriga, pero si leemos los versos, hay personajes que realmente femeninos, que realmente reivindican su capacidad de amar, su capacidad de ir más allá de las reglas. Hay versos magníficos, ¿no? De damas, de personajes femeninos de Lope, por ejemplo, ¿no? Pero yo, y no se puede olvidar que esos versos los pronunciaba una actriz muy guapa, generalmente enseñando las piernas, los pies, el tobillo, ¿no? En el tablado, justo enfrente de la cazuela, donde estaban, ¿no? Las mujeres, el público femenino que la estaba mirando, y que tenía que escuchar esto, porque yo me imagino, ¿no? Viniendo de sus casas donde sus maridos les pegaban, les engañaban, no le daban dinero, las violaban, ¿no? Y lo que podía pasar, ¿no? Ahí dentro, y supongo que escuchaban estos versos llenos de anhelo a la libertad como si fuera ciencia ficción. Quiero decir, ¿no? Como una proyección, ¿no? Como desiderata, ¿no? Como cosas que ellas deseaban para sí mismas, pero que ninguna prácticamente, incluso las reinas, ¿no? Podían gozar, ¿no? Entonces, los personajes femeninos son estupendos por eso, ¿no? De Lope, muchos por lo menos, de Lope son muy bonitos por eso, porque, por ejemplo, el personaje de Diana, si habéis visto, El perro del hortelano es famosísimo, está la película, que se mueve, ¿no? En el conflicto, ¿no? Tiene delante el conflicto entre amor y honor. ¿Qué hago? ¿No? Sigo mi amor por un hombre de otro estamento social más bajo, pero mi decoro me lo impide, o sea, mi posición social me lo impide. ¿Qué hago? ¿No? Y allí, en este dilema, ella expresa en unos sonetos que son estupendos, ¿no? Su necesidad de ir más allá del honor, de lo que es el honor, que es un yugo que se ha impuesto a mujeres y a hombres, por otra parte, porque obliga también a los hombres a tomar venganza, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto yo creo que no hay que perderlo de vista, ¿no? Que es verdad que no se retrata la realidad, pero el hecho mismo de que un hombre como Lope, Calderón, hayan podido pensar esto referido a mujeres, o sea, hayan podido poner en escena a mujeres reivindicando. Pensemos también en la Virgo Bellatrix, en las mujeres vestidas de hombre, o sea, toda una serie de personajes donde, de todas formas, aunque solo sea escénicamente, desde el punto de vista puramente teatral, se va más allá. O sea, son libres. O sea, tú las ves en el teatro y son libres. Otra cosa es que luego al final todo acaba, ¿no? Vale, ha sido un sueño, ¿no? Ha sido un sueño y los sueños son, ¿no? Dice Segismundo. Se acaba la comedia, entonces todos al final nos casamos con el que nos toca, ¿vale? Pero mientras han pasado cosas, muchas cosas, y eso la gente las veía, las mujeres los veían, pero, ¿no? Además de que estaba pensando mientras Débora hablaba en los entremeses. En los entremeses. Entremeses, para los que no conocen, pequeñas obras
entre actos, entre jornadas. Es interesantísima la participación de la mujer como personaje, ¿no? A eso me refiero. En donde hay otro tipo de mujer, una mujer más libre, más osada, más... y el tema del cornudo, por ejemplo, el tema de la honra. Interesantísimo la presencia de la mujer, del personaje femenino en los entremeses, ¿no? Estoy mirando un poquito. Pero allí entra en juego otra vez el tema del género. Es decir, Sí. el entremés es cómico, o sea, tiene que hacer reír, tiene que mostrar situaciones fuera de la realidad, grotescas. Entonces ahí, claro, cabe la mujer que no... Y la función del humor y la risa. Lo que a mí me está interesando en algunos entremeses de Cervantes, la mujer, el concepto de honra y la risa como una crítica social, como una postura social, el humor. Pero me refiero, desplazándonos de género a un género menor, que algunos lo llaman género menor, en el entremés la mujer tiene una presencia sumamente activa. Bueno, estamos llegando casi a las 2 horas. No sé cuánto tiempo disponemos, Gladys, pero bueno, creo que quizás alguna pregunta de cierre, no sé si alguien está interesado, si la quiere formular. Cristina se ha quedado con la pregunta. Sí, yo me quedé con la intriga. Con la violación. Si es breve, vamos, si es breve la respuesta, porque también... Muy brevemente. A ver, la violación está muy presente en el teatro, por ejemplo, de Lope y Calderón, ¿no? Por violación como violación se consideraba también, por ejemplo, cuando un hombre conseguía acostarse con una mujer bajo la promesa del matrimonio y luego no la respetaba. Ese también era violación. Entonces, el caso de Don Juan, por ejemplo, ¿no? Que Don Juan promete continuamente matrimonio a las mujeres que encuentra y se acuesta con ellas y luego huye, ¿no? Tiene el caballo fuera de la puerta para huir. Esa también es violación, porque es engañar a la mujer utilizando el sacramento del matrimonio. Entonces, la violación propiamente dicha también no se representa nunca en el tablado porque la violencia no tiene espacio, el horror, ¿no? Pero sí existe violaciones entre pares, por ejemplo, el caso del propio Don Juan, ¿no? Que viola a mujeres de su mismo estamento. Entonces, en ese caso, puede haber una posibilidad de reconciliación. Quiero decir, que en ese caso, la mujer se aguanta y acaba en matrimonio. El hombre se arrepiente del gesto violento y acaba en matrimonio. El caso más terrible es el de la violación entre dispares, es decir, por ejemplo, Fuenteovejuna o todos los dramas de honor campesino, donde hay un noble que aprovecha, ¿no? que viola a villanas. Laurencia, ¿no? Por ejemplo, el comendador con Laurencia en Fuenteovejuna, ¿no? Es una violación. Y antes de ella, en la misma obra, Jacinta también es víctima de sus violaciones. Entonces ahí no hay reparación posible. Y esa violación nunca es vista del lado de la mujer. Es decir, nunca hay una consideración de la violencia. Se representa si ella sale en escena toda descabellada, quejándose, pero realmente esa violación no es una violación contra ella, ¿no? Hecha contra Laurencia, sino contra la sociedad, otra vez. La mujer es el trasunto, ¿no? Representa la sociedad. Entonces, el noble, el comendador, ¿qué hace? Al violar, rompe con las reglas de su estamento social. Es decir, el noble tiene que ser perfecto, cortés, ¿no? Tiene que respetar a sus súbditos, etc. En el momento en que ejerce violencia, está negando su propio estatus, ¿no? Como personaje en este caso. Y
la mujer es el símbolo de una sociedad. Tanto es así que al final gritarán Fuentovejuna, Fuentovejuna, no gritarán pobre Laurencia, ¿no? Es decir, Laurencia es una especie de símbolo de todo el pueblo. Es decir, la violencia que el comendador ejerce contra ella es la violencia contra el entero pueblo de Fuentovejuna. Y de hecho muchas veces se cita el ejemplo de Lucrecia, ¿no? En Roma, cuando la violación de Lucrecia lo que hace es desencadenar un proceso que lleva desde el imperio a la república, ¿no? Entonces aquí también la violación de Laurencia tiene una función social, la de cambiar. O sea, se irá el comendador, morirá el comendador y se establece un nuevo orden social, más justo posiblemente. Entonces, esa es la función de la violación. Aquí también ninguna atención por el cuerpo de la mujer, ¿no? Por lo que representa y quizás tampoco se le podía pedir nada de todo esto, ¿no? A Lope cuando escribía, todo es más exteriorizado, ¿no? Y socializado. Como siempre, la mujer es una especie de instrumento social, por la que pasa, ¿no? Pasa la ideología, ¿no? Y el patriarcado, fundamentalmente. Y ya está, me callo ya. Débora, un solo aporte de un minuto antes de terminar. Débora había señalado hace un rato Castigo y Venganza. Los invito a leer La inocencia castigada, de Renato Sey de Sayas. Inés está casada y la violan. Entonces la justicia cae sobre el violador con una pena de muerte, a pesar de ser noble, murió bajo su condición. Y ahí hubo justicia, pero a su vez el marido, no conforme con eso, va a generar una venganza con su esposa porque va a creer que ella indujo al violador. Entonces también va a matar a su esposa. Se produce la condición del castigo social, una venganza personal a la esposa. Ahí se conjuga en un mismo relato, ¿no? Toda esta problemática de la violación, que es interesantísima, ¿no? Interesantísima. Eso nomás para ver cómo también está reflejado en la narrativa y desde la escritura femenina. Bueno, ya Gladys se ha despedido de todos en el chat y bueno, a mí solo me cumple agradecerles nuevamente a nuestros conferencistas, a nuestro público y bueno, invitarnos a que sigan participando, se sigan sumando, difundan la sesión, pues ya saben que va a estar subida en YouTube y bueno, darles las gracias. Muchas gracias. Hasta el 29. Luego. Gracias a vosotros. Gracias a Débora, Hasta luego. a Juan Diego y a René y a ustedes.